para cerrar esta ronda de lecturas del día de hoy, donde ha primado la poesía, ha habido más poesía que prosa. Invito a Yossi Valdés Hurtado, a la cual no veía hace mucho tiempo, así que me es muy grato invitarte acá a que nos lea algo. Bueno, yo me siento muy honrada de estar en compañía de todas estas grandísimas escritoras y que me hayan invitado. Yo no escribo poesía, yo escribo en prosa lo que siento y lo que pienso. Como profesora universitaria tuve que escribir muchos ensayos académicos, muchas publicaciones para investigaciones, pero en los años 94, 95, ahora se oye. En los años 94, 95, mirando a Laida ahora, me vienen muchos recuerdos de cuando empezó la crisis de los balseros. En aquel momento yo estaba de profesora, ya mis hijos estaban grandes, y muchísimos de los sentimientos que tuvimos durante años, décadas, en aquel momento había 37 años ya de exilio, pues me impulsaron a poner por escrito lo que yo admiré tanto de las mujeres de mi generación, las que nacimos en la década de los 40, que salimos de Cuba como adolescentes y que nos hicimos mujeres en un vuelo de avión o en una travesía de barco. En el caso mío fue en el African Pilot, que vine con los prisioneros, los parientes de los prisioneros de Bahía de Cochino. Entonces, debido al tiempo, voy a limitarme a las experiencias colectivas que comparto con mis amigas, con mis compañeras a través de los años de estudio, compañeras de lucha. Estuve en varias organizaciones que pretendimos durante muchos años la liberación de Cuba, y hay quien sigue. Yo casi me he dado por vencida, pero en fin, salimos con muchos sueños y empezamos la vida en un país diferente, y fuimos las madres de la primera generación de cubanos nacidos en el exilio. Hacía tiempo que tenía la inquietud que nace del querer compartir sentimientos acumulados durante muchos años. Me impulsa una motivación emocional que nació cuando salí de Cuba y que ha ido creciendo a través de los años. Emociones no son únicas, también son experimentadas por muchas mujeres de mi generación que hago parte de este recuento, mientras analizo las características en común que nos unen, así como los sentimientos y la nostalgia. Esa generación de mujeres cubanas que cuando llegó la fatídica revolución comunista al poder, con sus asesinatos y cambios políticos, sociales y económicos, estaba en pleno desarrollo de sueños. Sueños de independencia, de carreras a seguir y de relaciones amorosas. Algunos de esos sueños que se van formando en la mente de las adolescentes a través de sus cortos años habían empezado a hacerse realidad con el surgir de primeros noviazgos, graduaciones de secundaria, cambios de manera de vestir o uso de maquillaje. Todo quedó tronchado. La esperanza de una estabilidad política después de años de lucha que sirviera como marco para la realización de esos sueños fue reemplazada por el terror. La magnitud de tanto destrozo no se podía adivinar en aquellos momentos. Todos nos negábamos a aceptar tanto horror como una realidad a largo plazo e institucionalizada. Quiero hablar sobre tantas mujeres nacidas en la década de los 40 y que salimos rumbo al exilio, algunas aún siendo adolescentes en los años 60. A través de un recuerdo personal y generalizado, quiero ser eco de voces que solo oigo en reuniones privadas. Quiero ser espejo a otras que, como yo, sienten el orgullo y la sorpresa de haber sido tanto para tantos por tanto tiempo. A medida que pienso en mí, en mis experiencias y mis sentimientos, recuerdo conversaciones donde compartimos vivencias y emociones similares.
A través de estas cortas páginas quiero recordar y analizar la evolución de nuestras vidas, lo que sentimos y lo que sentíamos, lo que experimentamos y percibimos, lo que añorábamos y lo que resultó, lo que creemos que hemos o no conseguido y lo que aún esperamos del destino y de nosotras mismas. En aquel momento, fue el 97 cuando Salvat me publicó el libro, yo tenía ya, como les dije, mis hijos grandes, no era abuela todavía, pero unos cuantos meses después de la publicación nació mi primer nieto. Y a través de todos estos años, a partir del 97 hasta ahora, pues se ha seguido desarrollando lo que ha sido la vida de nosotras, del grupo este que menciono. El libro lo divido en primera parte, que fue la vida en Cuba, la segunda, el exilio, la salida al exilio, el nacimiento de la próxima generación, nuestros hijos crecidos y la conclusión. Y para cada una de estas partes, un pintor que conocí, que estuvo en Guantánamo, fue el que me hizo las pinturas, que están todas ahora en mi casa, para cada una de estas partes. La vida en Cuba. Éramos un pueblo pequeño, próspero, orgulloso y educado. ¿Qué estoy haciendo mal? Está muy bien, que está muy pegado. A ver, ahí ahora. Éramos un pueblo pequeño, próspero, orgulloso y educado. En medio de las turbulencias políticas nos desenvolvíamos alegremente y confiados. Se vivía con optimismo, se respiraba alegría. Compartíamos un entusiasmo colectivo que de algún modo llegó a ser parte de la idiosincrasia cubana. Nuestras vidas tenían estructura y sentido de dirección. Habíamos asistido a colegios que nos habían dado una base académica y cívica que nos hacía analizar los acontecimientos con amplitud mental e individualismo. Éramos jovencitas que usábamos el arte de la conversación y sabíamos discernir lo que era bueno y lo que era malo. Al principio del triunfo de la revolución, como jóvenes idealistas, vimos a las figuras que bajaban de las montañas como gente sacrificada que después de haber luchado en condiciones que ni siquiera imaginábamos, emprendían un camino de orden y justicia. Todo sonaba lógico y razonable. Palabras como igualdad tenían sentido. Frases como educación al alcance de todos y oportunidad de progreso coincidían con lo que habíamos oído predicar a los sacerdotes en las misas de domingo. Pero empezaron a sembrarse dudas en nuestras mentes jóvenes, pese a querer vislumbrar esperanzas de un cambio que entendíamos era necesario. Leyes se empezaron a promulgar y con ellas tristezas y preocupaciones invadían nuestro pequeño mundo. ¿Cómo era posible que para llegar a esa igualdad prometida hubiera que despojar tantos del producto de su propio mérito y trabajo o el de sus antepasados? ¿Cómo se podía justificar las palabras de odio de Fidel Castro en contra de propietarios, comerciantes y empresarios honestos? ¿Cómo se podía aceptar que, habiendo sido testigo del trabajo intenso de nuestros padres y de la honestidad y sacrificio con que habían mantenido o alcanzado bienes, se les acusara ahora de ladrones y explotadores? Teníamos una mente suficientemente despierta y preparada para poder discernir que eran más injustas las soluciones que los problemas existentes. El rencor se convirtió en voz popular. La envidia emanaba de los que hacían coro. Las arengas resultaban fanáticas y ofensivas. Voy a saltar para el exilio, salida al exilio. Así emprendimos nosotras nuestras vidas en el exilio. Ya no éramos parte de un núcleo familiar y cultural íntegro. Había separaciones de familiares y amigos, todos dispersos por donde quiera que hubiera oportunidad de hacerse de un futuro. Las que no nos quedamos en Miami enfrentamos un inmenso horizonte desconocido. No solo teníamos que velar por nuestra propia sobrevivencia, sino que además éramos responsables para servirle de apoyo a novios, esposos, hermanos y padres. Con esa falta de dirección definida empezamos a proyectar nuestras vidas de mujer. De pronto las reglas del juego cambiaron. No había tiempo para dedicarse a pensar en ilusiones, había que repartir el
el tiempo entre trabajo y estudios. Nos veíamos de repente frente a problemas que jamás pensamos atravesar, con decisiones que jamás pensamos tener que tomar. Todo pasaba rápido. Siempre había una preocupación nueva o un trámite que hacer. Aún con la nostalgia de no haber podido disfrutar a plenitud los años de la escuela secundaria, comenzamos nuestros matrimonios. Empezamos esa etapa con relaciones afectadas por problemas externos provocados por acontecimientos que se suscitaban en ambas familias como producto del exilio, la separación familiar o los trámites para salir de Cuba. Teníamos presiones debido a asuntos que resolver, ayuda que prestar o dinero que remitir. Éramos completamente ignorantes en cuanto a todo lo relacionado con la intimidad emocional y física de las parejas. No sabíamos sobre el control de la natalidad ni nos atrevíamos a preguntar. Lo que aprendimos no siempre fue lo mejor para nuestras situaciones personales o provenientes de las personas indicadas. Libramos batallas internas causadas por creencias, sentimientos, temores, deseos, valores, obligaciones y compromisos. A veces todo parecía claro, otras todo se nublaba. Ya de mujeres y esposas, en el caso mío, mi matrimonio empezó a los 19 años, nos desarrollábamos y crecíamos dentro de una cultura distinta a la nuestra. Muchas comenzamos a apreciar aún más los valores y enseñanzas recibidos, los ejemplos que nos demostraron nuestros padres y el ambiente protegido e inocente en el que nos habíamos desenvuelto. Creo que una buena base aplica en todas las circunstancias y proporciona además un camino recto en el cual se facilita tomar decisiones y eliminar opciones. Nuestras ideas tendrían que evolucionar, nuestros modelos tomarían otra perspectiva, nuestros principios se tendrían que basar en análisis personal y no en copias de patrones ya inadecuados. La única alternativa que se nos ofrecía era mantener la rectitud en nuestro comportamiento en todo momento. No había espacio para flaquear ni para faltar a un compromiso creado. Nuestro papel de hija, compañera y madre tendría que ser irreprochable. Aspirábamos a ser la modelo ama de casa, esposa y señora que nos habían inculcado, a buscarle acomodo y callar inquietudes que surgían dentro de nosotras y a encontrar satisfacción personal en el proceso. Y así comenzamos a crear nuestro propio ejemplo, a trazar nuestro propio camino, a establecer nuestros propios parámetros personales y familiares y a tratar de descifrar nuestros sentimientos. Éramos la primera generación de mujeres exilada teniendo hijos fuera de Cuba. Nuestros niños se fueron formando desde los primeros días en una mezcla de culturas y de nostalgia. Concluyo hoy, independientemente de cómo fueron esos caminos por los que atravesamos, las adolescentes exiliadas de los años 60 se encuentran en diferentes puntos de sus vidas. Algunas se encuentran sufriendo decepciones causadas por abandono o traición. Otras se mantienen en mundos estables, mundos tranquilos, sin altas ni bajas, sin emociones fuertes o impactos que provoquen un cambio de dirección. Hay quienes viven frustradas por lo que pudo ser y no fue, por lo que pudieron haber hecho y no hicieron, por lo que deseaban y no alcanzaron, arrepentimientos que se tienen cuando se revisa la vida y por luchar mucho o por no haberlo hecho suficientemente. Quiero nada más que leer un pedacito sobre se me perdió, pero quería, aquí está, hablando de los hombres que estuvieron en nuestras vidas, yo tuve la suerte de siempre estar rodeada de hombres estupendos. Mi padre
fue un español que pudo haber sido mi abuelo por la edad, por la diferencia que había con mi madre. Y fue un hombre que, a pesar de sus años y a pesar de haber nacido en España, siempre nos dijo a mi hermana y a mí que podíamos ser lo que nosotros quisiéramos ser. Y influenciada por él, y además porque me encantaba, yo hice un año de medicina. Desde que era chiquitica me compró un juego de médico y me dijo, yo creo que tú puedes ser médico. Y eso fue lo que intenté hacer hasta que se me tronchó el sueño. Mi hermano fue un ejemplo de hombre. Mis 2 hijos son estupendos hombres. Tengo 2 nietos, uno de 21 y uno de 18, que son estupendos también. Así que antes de que nacieran mis nietos, yo escribo sobre lo que fueron los hombres de mi generación y el ejemplo tan estupendo que dieron de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio en este país. Los estereotipos de lo que nosotros habíamos oído que eran los hombres, los estereotipos que se habían formado en nuestras mentes no eran en realidad como nuestros esposos. Ellos se desenvolvían en circunstancias completamente distintas. No tenían el apoyo de la familia ni la facilidad para estudiar. Se enfrentaban a presiones de trabajo, de dinero y personales bien diferentes a las experimentadas por sus padres y abuelos. Los hombres de nuestra generación tienen inmensos méritos que son motivo de orgullo para nosotras y nuestros hijos. Se abrieron camino por sí mismos y se desenvolvieron admirablemente, algunos hasta sin conocimiento del idioma. Ellos también vieron sueños deshacerse y estudios troncharse. Tuvieron que cambiar de rumbo para el bien de la familia y sacrificar gustos personales para proveer un hogar cómodo y un futuro prometedor. Bueno, muchas gracias.